conversar con usted realmente. Le quería hacer alguna consulta, como para empezar, en un contexto en el que estamos arribando a una fecha muy importante para todos los argentinos, pero para los correligionarios con un sabor especial, que son los 40 años del retorno a la democracia, con aquella victoria tan importante del doctor Raúl Alfonsín. Bueno, como para empezar, ¿qué recuerdos te trae aquella gesta? Bueno, el primer recuerdo que me trae es la alegría. El 30 de octubre ganó Alfonsín, pero en realidad se festejó todo el país. Toda la Argentina tenía la clara sensación de, como lo decía aquella primera pieza publicitaria, más que una salida electoral, era una entrada a la vida. Toda la sociedad argentina interpretó que con esa votación habíamos entrado otra vez en la vida, volvíamos a la civilización, a la convivencia, a la libertad. Y eso nos produjo un estado general de alegría, de euforia, diría yo. Eso es lo primero que recuerdo. Lo segundo que recuerdo es la importancia de la movilización popular. Sí. La campaña esa fue de una espectacular movilización popular que culminó no solamente con el acto de Alfonsín, sino con el acto posterior del peronismo, que fueron dos actos realmente extraordinarios. Y en tercer lugar, bueno, el compromiso público de Raúl Alfonsín, en el sentido de que no podíamos actuar como si nada hubiera ocurrido, y por lo tanto puso en marcha lo que inmediatamente se convirtió en el juicio a las juntas, que le dio a la democracia nacida el 30 de octubre una legitimidad realmente notoria. Por lo tanto, esos son los principales hitos que yo recuerdo de aquel 30 de octubre, que constituyen seguramente un patrimonio colectivo de la sociedad argentina. Ganó el radicalismo, pero en realidad ganamos todos. Muy bien, Juan Manuel. Y a lo largo de estos 40 años, como bien sabemos, ha pasado mucha agua por este río, con nuestras luces, nuestras sombras, pero se ha podido consolidar con firmeza esta democracia que hemos podido construir. ¿Qué opinión te merece el estado actual de la misma, institucionalmente, y de cara a un escenario también electoral, ahora de balotaje, en el que, bueno, voy a puntualizar, uno de los candidatos ha en su momento caracterizado los 40 años de la democracia como un desierto? ¿Qué opinión te merece todo esto? En primer lugar, creo que la democracia argentina tiene un problema social de carácter muy importante, de dimensión muy importante. Sí. Una democracia que tiene al 40% o más, 43% en términos actuales, de su población bajo la línea de pobreza, claro, no es una democracia sólida. Porque la democracia no implica solamente el derecho a participar, a votar, a opinar, implica también un sistema de creación y distribución de la riqueza, que en Argentina no está funcionando. Y por lo tanto, ese nivel de pobreza y exclusión social afectan la vigencia real de la democracia. No olvidemos que Alfonsín había dicho, que había pronunciado aquella frase famosa: con la democracia se come, se cura y se educa, y esa promesa no está cumplida, porque mucha gente no cumple, no alcanza ninguna de las tres dimensiones que prometió Alfonsín. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que en la situación política actual, en el balotaje actual, uno de los candidatos tiene una posición claramente opuesta a la vigencia real de la democracia. Me refiero a Milei. Sí. Porque Milei va desde el fundamentalismo de mercado hasta negar la justicia social como valor elemental de cualquier organización democrática, a proponer la autodefensa armada, a hablar de la venta de órganos, a desconocer el cambio climático, es decir, una serie de propuestas que son realmente contrarias a una convivencia social equilibrada. Y además ahora tiene una candidata a vicepresidenta que está reivindicando implícitamente la lucha, el proceso militar, cuando amparándose en la defensa de las víctimas está en realidad revalorizando lo que significó ese proceso trágico que vivimos los argentinos, después que la sociedad argentina lo dio por terminado con el juicio a la Junta, ¿no es cierto? Por lo tanto, creo que la presencia de Milei en el escenario argentino actual es claramente negativa.
Sí, pensaba para seguir con este hilo que varios de los componentes que están quizás en una segunda o tercera línea, pero que hacen a la matriz, llamémosle ideológica, que impulsa a Javier Milei en este caso, en su época hicieron serio daño a la política y también a la economía argentina en los últimos años del gobierno de Raúl Alfonsín. No tengo ninguna duda. Fueron autores de una propuesta desestabilizadora, Sí. que lamentablemente contribuyó a crear una situación de crisis y Sí. el fracaso final de la política económica de Alfonsín, el plan austral, que había sido exitoso, Así es. que terminó culminando en una crisis. De manera que eso lo tenemos que tener en cuenta, no debemos repetir esos procesos. Tenemos que tener en cuenta que la democracia, reitero, requiere una forma de distribución de la riqueza que le dé equilibrio a lo social, que haga que todo el mundo se sienta adentro. Justamente la aparición de personalidades como la de Milei y su denuncia de la casta está vinculada con que hay mucha gente que se siente mal porque percibe que sus problemas no se resuelven, el sistema político no los resuelve, y por lo tanto adoptan una actitud de queja permanente y buscan la expresión de esa queja en personalidades como la de Milei, sin darse cuenta que en lugar de mejorar van a empeorar la situación del país, la están empeorando de hecho. En ese sentido no puedo dejar de mencionar el hecho de que la decisión que adoptaron Macri y Patricia Bullrich ayer es también un elemento de complicación muy claro, porque la solidaridad con Milei coloca a la democracia argentina en riesgo de colapso. A mí me parece extraordinariamente negativo que se haya producido este proceso y que, entre otras cosas, produce la crisis de Juntos por el Cambio, ¿no es cierto? Que está en la tapa de los diarios de hoy está la crisis de Juntos por el Cambio provocada por la decisión unilateral e inconsulta de Milei, de Patricia Bullrich y de Macri, en el sentido de apoyar la candidatura de Milei. Sí, ciertamente, quería ir ya para ese lado, Juan Manuel. Es muy llamativo, y estoy siendo elegante en la terminología que uso, que hayan salido de apuro a hacer esa conferencia de prensa previamente a todo tipo de diálogo y de búsqueda de consenso con los demás partidos integrantes, las demás fuerzas integrantes de Juntos por el Cambio. Obviamente es una actitud irresponsable desde el punto de vista político y muy desconsiderada. Lo mínimo era un aviso, lo mínimo era levantar el tubo y avisar de que estaban buscando ese camino, pero ni siquiera eso. Ya durante la campaña electoral, en realidad, Macri había anticipado su criterio, ¿no es cierto? Sí. Lo habíamos visto elogiando a Milei contra el interés electoral de su propia candidata, que era Patricia Bullrich. Sí, parece como que de alguna forma, no sé si directa o indirectamente, eso lo sabrá él contribuyó a erosionar la candidatura de Patricia Bullrich. No, yo creo que fue un objetivo premeditado. Ajá. Comenzó con Rodríguez Larreta y siguió con Patricia Bullrich. Sí. Tratando de ratificar por esa vía que el único jefe era él. Pero en realidad la decisión tomada ayer incluso coloca en estado de crisis al propio PRO, porque ahí tenemos dirigentes del PRO como de Rodríguez Larreta, como Santilli, incluso Mario Eugenio Vidal, que no están de acuerdo con la decisión tomada por Macri y por Patricia Bullrich, y tampoco están de acuerdo con el método de adopción de esa decisión, la falta de consulta, por ejemplo. De manera que estamos en una situación complicada que determina que el balotaje de noviembre constituya un episodio importante en el que se decide si Milei termina condicionando la democracia argentina como está pretendiendo hacerlo. Sí, es interesante, ¿no? Justamente en el marco de 40 años, una fecha tan simbólica, importante, que tengamos que dirimir en esos términos, ¿no? En términos de garantizar una democracia totalmente perfectible o ponerla en riesgo. Por supuesto. Y eso es un problema de la política argentina. Somos los políticos los que no hemos dado respuestas correctas. Claro. La gente creyó en Alfonsín. Sí. Y confió en que la propuesta central de Alfonsín en el plano social, se come, se educa y se cubra, iba a ser cierta.
el tiempo pasó y eso, en lugar de ser cierto, fue complicándose. Hoy tenemos un 43% de pobreza en Argentina. Sí. De manera que hay un caldo de cultivo cierto para la aparición de personajes como el de Milei. Lo que tenemos que hacer nosotros, los radicales, consiste en fortalecer ahora nuestro partido, darle consistencia, ratificar su identidad, modernizar su pensamiento y colocarlo en una actitud opositora frente a Massa si gana, que tenga una característica, una oposición que tienda a encontrar áreas de coincidencia, las famosas políticas de Estado, que nos permitan desarrollar políticas de mediano o largo plazo destinadas a solucionar los problemas estructurales que padece la Argentina en materia de educación, en materia de salud, en materia de pobreza, en materia de inflación. Sí, correcto, Juan Manuel. Y además, bueno, yo estuve leyendo ayer la declaración que sacó la Unión Cívica Radical, muy interesante y muy concisa y dura también, en la que de alguna manera también definen el final de la alianza de Juntos por el Cambio. Gerardo Morales también lo dijo explícitamente eso. El radicalismo es registrar que la decisión de Macri y Bullrich en realidad quiebra a Juntos por el Cambio. En ese sentido, las declaraciones de Morales y de Martín Lustó son muy claras, ¿no? Sí. Y deben ser compartidas. Y retomando lo que me mencionabas antes, es saludable también el desafío y la propuesta de una Unión Cívica Radical que haga un escenario de oposición constructiva, porque aparte es algo que ha funcionado durante mucho tiempo y siempre que le tocó estar en el rol de oposición, la Unión Cívica Radical se caracterizó por ese papel en el ámbito parlamentario. Está muy claro, está muy claro. Los límites sociales son estrechos. La gente está mal. Hay mucha gente que sufre necesidades básicas, especialmente los jóvenes, los jóvenes del conurbano, donde hay un nivel de pobreza muy alto. La cuestión no está como para tirar demasiado de la soga, porque tirar demasiado de la soga nos puede llevar a límites que no debemos superar. Por eso digo, el radicalismo está en condiciones de ejercer la oposición en serio, de controlar efectivamente los actos de gobierno, de impulsar el retorno a niveles morales adecuados, porque el nivel de corrupción actual de la política argentina es muy alto, y por lo tanto debemos recuperar contenido ético. Eso todo hacerlo con sentido positivo, con sentido de contribución a la sociedad, no al gobierno de turno, sino a la sociedad. Nosotros debemos recomponer la convivencia equilibrada en la Argentina. Debemos encontrar ese punto de equilibrio que nos permite sostener y creer en serio que todos estamos adentro del modelo, que nadie quede afuera. Se trata ni más ni de menos que, como se diría en lenguaje futbolístico, parar un poco la pelota y volver a las fuentes, en definitiva, volver a recuperar algunos puntos basales que la definición que bien mencionaste de Raúl Alfonsín podría sintetizar, que la democracia garantice los elementos básicos para la vida digna de los seres humanos: comer, estudiar, educar, trabajar. Bien. Juan Manuel, bueno, de mi parte esto es suficiente. ¿Vos quisieras agregar algo? Porque bueno, finalmente sé que la posición de la UCR con respecto a este balotaje que se viene, pero también bueno, lo que vos mencionás es que hipotéticamente se sentirían quizás un poco más cómodos o menos en peligro, podríamos decir, siendo oposición de un gobierno de Massa que de un gobierno de Milei. Por supuesto, yo creo que es así, porque nosotros con Massa tenemos muy fuertes diferencias, especialmente la forma en que utilizó los recursos del Estado para ganar la elección. Sí. Sin límite en cuanto a la manipulación de los recursos del Estado. Claro. Pero lo que debemos tener en claro es que lo de Milei tiende a destruir el sistema. Milei es un enemigo de la institucionalidad democrática y sus asociaciones internacionales lo demuestran. Milei se siente asociado a Trump en Estados Unidos, se siente asociado a Bolsonaro en Brasil,
se siente asociado y es de pública notoriedad porque lo felicitaron en estos días con Vox, la propuesta profranquista. Sí, que él fue a reivindicar allá, volver al 36, cantaba. Exactamente, de manera que lo de Milei, lo de Massa es grave y tenemos diferencias, pero lo de Milei puede ser la destrucción de la democracia argentina. Que para cerrar, además parece hasta casi infantil, pero no lo es, el encono y la virulencia que tiene puntualmente focalizada contra el radicalismo. Bueno, ese es el último argumento que quería usar yo. Sí. Milei nos ha calificado de traidores y basura. Sí. A un partido con la trayectoria política de la Unión Cívica Radical, con personalidades como Hipólito Yrigoyen, al que él considera un populista, sí, personalidades como la de Arturo Frondizi, la de Arturo Illia, la de Raúl Alfonsín mismo, la de incluso Fernando de la Rúa, personalidades transparentes, honestas, de una trayectoria impecable, con un partido que siempre contribuyó en la consolidación de la democracia en Argentina, consolidación con sentido social. Por lo tanto, un radical en serio no puede tolerar que un personaje de esta naturaleza le falte el respeto a la trayectoria histórica de la Unión Cívica Radical. Para cerrar, Juan Manuel, y en esta línea que venís comentando, la barbaridad que mencionó muy jocoso Javier Milei, de que él pone en el elemento con el que hace entrenamiento de box, el punching ball con la cara de Alfonsín. Es una grosería inaceptable. Es inaceptable, exactamente. Para todos los que nos podemos definir demócratas, amantes del sistema, eso sí que es un punto del cual no podemos permitir que se deje pasar así como sí. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, Juan Manuel, te agradezco muchísimo esta conversación para clarificar tanto con conceptos profundos de cómo estamos y hacia dónde debemos apuntar como sociedad. Te agradezco mucho y quedo a disposición. Buenos días. Buenos días.